Vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿es el lenguaje una herramienta limitada para describir la realidad? Es una pregunta amplia que la podemos entender en dos sentidos. En un primer momento, pues el lenguaje es una herramienta que nos permite expresar con muchas variantes, con muchas posibilidades y de muchas maneras la realidad. En ese sentido, el lenguaje es ilimitado, porque el ser humano, que es un ser lingüístico, puede expresar una experiencia de amor a través de una carta, de un escrito, a través de una canción, a través de la poesía, a través de un dibujo o a través de un símbolo, de unas señales, de unos gestos, o sea, múltiples formas para expresar la realidad del amor. En ese sentido, podemos decir que el lenguaje no es limitado, todo lo contrario, se vale de unas variantes en sus expresiones para describir y manifestar un sentimiento de amor hacia otra persona. Pero también es cierto que en un segundo sentido, una segunda manera de interpretar esta pregunta, el lenguaje es una herramienta que sí puede tener límites para expresar la realidad. Y a esto sí me quiero unir a la expresión del filósofo Wittgenstein, donde él nos dice en su tratado de teología y filosofía, o su tratado teológico filosófico, que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Yo, como ser lingüístico, solamente puedo expresar aquello que conozco, aquella realidad de la que tengo una experiencia, de la que yo puedo pensar algo, tengo algo a priori, ¿no? Imaginario. Por lo tanto, un campesino no podría hablar de política sino de acuerdo a lo que él tiene, de acuerdo a lo que él ha visto, a lo que él ha vivido. Pero si yo le preguntara a un politólogo que ha hecho su universidad qué es la política, lógicamente va a tener menos limitaciones porque ya hay una cultura, hay una formación, hay un ámbito de conocimiento que le permitirá tener un espectro mucho más amplio para definir qué es política. Entonces habrán limitantes de acuerdo al mundo en el que yo me he formado, a la cultura que tengo, a mi ambiente, para tener un lenguaje más amplio y describir así mejor las realidades. La premisa que voy a tomar es la de Elizabeth Anscombe sobre las acciones intencionales. He dividido la frase en dos premisas y una conclusión. Las acciones humanas no son solo secuencias de comportamientos físicos, sino que están motivadas por intenciones y razones. Primera premisa. Segunda premisa. Una acción intencional es aquella que es realizada con un propósito o una finalidad específica en mente. Conclusión. La comprensión de las intenciones detrás de las acciones es crucial para entender la naturaleza humana y la responsabilidad moral. Por lo tanto, ahí hemos hecho una separación de acuerdo a la lógica, con dos premisas y una conclusión, pero quisiera reducirla. Pudiéramos decir, en la primera premisa, reducirla que las acciones humanas están motivadas por intenciones y razones. En una segunda premisa diríamos que las intenciones y las razones preceden a la acción humana. Por tanto, como conclusión diríamos
que las intenciones y las razones son cruciales para entender la naturaleza humana y la responsabilidad moral. De ahí que cada acción humana que está precedida de una intención, de una finalidad, de una razón, es lo que hace que el hombre sea un ser moral y por lo tanto tenga responsabilidad moral por cada uno de sus actos, de acuerdo a las intenciones que son claves para hacer un juicio moral, que son claves para hacer imputable cada acción que haga el ser humano, de acuerdo a la intención, de acuerdo a la finalidad. Pero también es cierto que la finalidad, las intenciones, no son las que definen la parte moral, ayudan a definir la moralidad de los actos humanos. ¿Por qué razón? Porque si tomáramos a un filósofo como este filósofo del Renacimiento, que escribió su obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, él decía que el fin justifica los medios, y no todas las acciones, aunque tengan fines buenos, hace que la acción sea moralmente buena. ¿Por qué? Porque el medio posiblemente puede ser un medio malo, moralmente. La finalidad de las acciones y las intenciones ayudan a hacer un análisis moral, mas no definen la moralidad de los actos, ¿sí? No la definen, porque hay que mirar otros elementos. Hay que mirar los medios con que realizó esos actos, la forma, ¿no? O sea, lo que llamamos la materia de la acción. Y también hay que mirar la libertad, porque los tres elementos que definen la moralidad de los actos sería la libertad, ¿sí?, la voluntad, las intenciones o los fines, y la materia misma, el acto mismo en sí, la naturaleza del acto. De esta manera hacemos un análisis que nos permite descubrir que toda acción está precedida por unas intenciones, por unos fines, por unas razones, y que esos fines, esas intenciones y esas razones nos dan a nosotros una pauta fundamental para hacer un juicio moral. Mi nombre es Robinson Sarmiento, estudiante de filosofía.